hicimos un comentario de análisis respecto de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y este desembolso inicial de 12.000 millones de dólares. Y lo comentamos, implicancias, el escenario, cómo dibuja un poco el escenario político-económico, pero para profundizar y traer mayor claridad en el tema, es que estamos en comunicación con Carolina Berardi. Ella es integrante del CEPA, del Centro de Economía Política de Argentina. Carolina, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. ¿Cómo estás? Hola Noelia, Lautaro, ¿bien ustedes? Eh, Te diría que bien, pero bueno, como que cuesta arrancar la mañana diciendo, che, tuvimos el viernes a la noche una cadena nacional, ¿no? Uno que espera que llegue el fin de para cortar y te enterás que hay cadena, ¿viste? Y ahí te obliga a escuchar a ver cuáles son los grandes Sí, acontecimientos. imagínate yo que tuve que leer un documento de 138 páginas el fin de semana del Fondo Monetario Internacional porque lo publicaron a las 10 de la noche. Claro. Claro, Bueno, para sí. arrancar el fin de semana. ¿No? O sea, así para desconectar, te vas a comprar una cerveza y te quedas leyendo el informe del Fondo Monetario, no te puedes quejar. No, un planazo de fin de semana, la verdad. Bueno, Carolina, precisamente un poco de esto queríamos profundizar. Dimos cuenta brevemente en nuestro comentario implicancias y algunas exigencias que hace el Fondo Monetario. Mismo lo Ujú. puso en su comunicado de prensa. Pero bueno, poder ir desandando cuáles son esos principales puntos que pudiste dar cuenta en este informe que publicó el Fondo. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir y que me parece que entre tanta algarabía con la que se hizo el anuncio el viernes Ujú. pasado, creo que no tuvo la centralidad que debería tener, es que nos endeudamos con el fondo por otros 20.000 millones de Ujú. dólares, ¿no? Además de los 47.000 que tomó Macri en el 2018 y que todavía no devolvimos absolutamente nada. Bueno, a esos 47 se suman ahora otros 20.000 millones de dólares que el fondo le va a prestar a la Argentina y que obviamente hay que devolver en los próximos años, además de los 47 que ya teníamos que devolver y sobre todo además de intereses que cada vez se van haciendo más grandes, justamente porque la deuda también crece. Eso, digo, lo primero que quería decir es eso porque de nuevo, el viernes se anunció con bombos y Ujú. platillos, bueno, pasamos a la fase 3, sacamos el cepo, etcétera, y la verdad es que están endeudando más a la Argentina, una situación de deuda que ya de por sí venía compleja en términos de las capacidades de pagar esa deuda. Ahora, vos me preguntabas, bueno, ¿cuáles fueron las exigencias? ¿Cuáles fueron las condicionalidades que puso el fondo para hacer este desembolso? Bueno, si querés lo podemos agrupar en tres grandes cosas en lo inmediato. Ujú. Lo primero es abandonar el régimen cambiario que venía sosteniendo el gobierno desde diciembre de 2023, que luego de la devaluación inicial, recordemos el dólar en diciembre del 2023 subió 118% y después de eso se movió con una pauta del 2% mensual, ¿no? El crawling peg que venimos hablando desde ese entonces y que en febrero se había bajado a 1% por mes. Bueno, ese régimen cambiario voló por los aires y el gobierno ahora pasa a un esquema de flotación con bandas. Una banda inferior en 1.000 pesos, una banda superior en 1.400 y al interior, mientras el dólar flote entre esos dos límites, entre esos dos extremos, el Banco Central no interviene a priori. O sea, Ujú. puede hacerlo, pero a Bien. priori no interviene. Ahora, sí debe intervenir si el dólar supera esas bandas, o sea, si se va por encima de 1.400 o por debajo de 1.000. Esto, en definitiva, lo que habilita es una devaluación de máximo 30%, Ujú. pero digo, justamente no podemos establecer un porcentaje porque veremos qué pasa en el día de hoy, mañana, pasado, digo, va a ser una semana convulsionada. En segundo lugar, lo que el fondo exigió fue eliminar el blend, este régimen que hacía que los exportadores liquiden el 80% de sus exportaciones, de sus dólares, en el dólar oficial y el 20% en el contado con liquidación. Bueno, ahora el 100%
se va a liquidar en el oficial. Y para que tengamos una referencia, eso le permitía mejorar la cotización final a los exportadores en 1130. O sea que ahí tenemos de mínima un piso en el que podemos pensar que el dólar puede llegar a cotizar. Y en tercer lugar, lo que el FMI exigió fue flexibilizar los controles de capitales que comúnmente conocemos como cepo cambiario. Y acá los mayores cambios, los más profundos, tienen que ver con las personas físicas, con las personas de a pie, que a partir de hoy van a poder comprar ilimitadamente dólares en el mercado oficial, siempre y cuando tengan una caja de ahorros en moneda extranjera. Claro. En el caso de las empresas, sin embargo, si bien se flexibilizó el acceso al dólar para pago de importaciones, no hay ningún tipo de flexibilización en términos de repartir ganancias o ni que hablar de atesoramiento. O sea, a partir de hoy las empresas no pueden comprar dólares como se les dé la gana. Eso es importante decirlo y es una diferencia importante de lo que fue en el 2015 la salida del cepo. Por eso yo prefiero hablar, de hecho en el comunicado del fondo también lo dicen estos términos, flexibilizaron el cepo, no salieron del cepo. Claro. Exacto. Sí. Ahora, esto es en el corto plazo, en lo inmediato y ya a partir de hoy. Pero a mediano plazo, en el comunicado del fondo aparecen una serie de condiciones que tiene que ver con, por ejemplo, aumentar el superávit fiscal este año a través de la reducción de subsidios, o sea que estamos hablando de que va a haber más aumentos de tarifas a los que ya hubo. Ahí habla también de abandonar el esquema de segmentación actual, que actualmente las tarifas tienen 3 niveles, ¿no? Como, bueno, ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos. Eso pareciera que va a desaparecer y que vamos a ir a un esquema en el cual se va a subsidiar solamente los hogares de bajos ingresos. Claro. Después también a mediano plazo se habla de una reforma previsional que no tiene mucho contenido, no tiene mucha descripción de qué implicaría esa reforma previsional, pero habla de una simplificación del sistema actual y ahí podemos advertir que hay que seguramente vayan contra lo que son los regímenes especiales en el sistema nacional, que tienen que ver con la jubilación de docentes, de investigadores, de los trabajadores de luz y fuerza. Digo, me parece que apunta a eso esta propuesta de simplificación. Hablan también de reformar el sistema tributario, incluida la coparticipación, eliminar los fondos fiduciarios y avanzar en las privatizaciones y concesiones que estaban incluidas en la ley base. Con lo cual, bueno, de nuevo, en lo inmediato tenemos esas 3 exigencias, pero a mediano plazo hay más condicionalidades, pero el tema es que la plata la ponen toda ahora. Entonces, no hablo de condicionalidades en el mediano plazo porque los fondos ya van a estar depositados en la Argentina. Claro. Exacto. Ahora, Carolina, bueno, vos hablabas de estas exigencias. Una de ellas, sin lugar a dudas, va a ser la devaluación. Y eso repercute en todo lo que venís destacando, la reforma previsional que se pide allí, la reforma laboral. Recién hablábamos de también el aumento considerable de precios que se va a registrar, que esto va a ser en el corto plazo, y también la pérdida de puestos laborales, que nos puedas graficar allí cómo influye. Bueno, a ver, todo incremento del tipo de cambio tiene un traslado a precios que veremos cuál es, y en definitiva, sobre los ya licuados ingresos, tanto de trabajadores como de jubilados, bueno, esto viene a licuar aún más los ingresos, y eso, digamos, en el corto plazo es menor actividad económica, una actividad económica que venía recuperándose lentamente después del gran fondo que tocó allá por marzo, abril del año pasado. Bueno, esto es un paso atrás en ese sentido, pero es una historia en desarrollo, diríamos, ¿no? La verdad es que
decir cuánto va a estar el dólar o cuánto se va a trasladar a precios es muy difícil y es hacer futurología que la verdad que no tiene sentido, pero sí que, bueno, menor actividad económica es necesariamente menor cantidad de puestos de trabajo que no se venían recuperando porque la verdad es que en el sector privado se perdieron 120.000 puestos de trabajo y si bien hacía 3, 4 meses se venían creando de a 5.000 puestos de trabajo, bueno, estamos hablando de que se necesitaban más de 20 meses para volver a los niveles de noviembre de 2023, ni siquiera para pensar en un crecimiento en términos netos. Así que, digo, para la actividad económica y para los puestos de trabajo, esta claramente es una mala noticia. Claro. Ahora, Carolina, bueno, para empezar a agradecerte tu tiempo, la diferencia para con nosotros. De mi parte, una última. Sí, bueno, ya bien lo venías dando cuenta, ¿no? Cuáles son, y un poco por historia también ya conocemos qué significa este tipo de acuerdos, cuando se empieza a hablar de flexibilizaciones, de condicionalidades, bueno, o los términos económicos, ¿no? Que se vayan ayornando por contexto. Pero mi pregunta es, tal vez más un poco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de, hay ya queda habiendo, sigue habiendo, mejor dicho, suficiente margen para flexibilizar, para ajustar la actividad laboral, los salarios básicos, las jubilaciones mínimas? Y cuando escuchás al gobierno hablar de que el superávit fiscal va a ser mayor, evidentemente sí, porque digo, de hecho en el reporte del fondo aparece un cuadro que dice, bueno, cómo se va a ajustar en 2025 y las jubilaciones, por ejemplo, van a representar 0,6 puntos del PBI menos de lo que representaron el año pasado. O sea que desde la óptica del gobierno sí se puede seguir ajustando. La pregunta quizás es cuál es la tolerancia social a un mayor ajuste. Pero desde el discurso del gobierno sí hay margen para seguir ajustando. Bien, bueno, es inevitable no pensar que un poco esta fue la praxis menemista para un día decir qué ineficiente que es el Estado, lo debería administrar un privado. Y ahí bueno, conocimos la FJP que en Argentina. Sí, a ver, yo creo que a mediano plazo ese sigue siendo el horizonte. Y bueno, y para hacer eso, como vos decís, primero hay que deslegitimar lo público, primero hay que deslegitimar y decir, bueno, las jubilaciones fracasaron y entonces vamos a otro esquema. Digo, eso es algo que ya vivimos muchas veces. Digo, no sé, desfinanciaron el ferrocarril para luego tener la excusa para privatizarlo y así con muchas empresas públicas. Claro. Carolina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la claridad que has tenido con nosotros. Bueno, esperamos más adelante contar con tu opinión o con gente del CEPA, que aparte tenemos que decir, le choreamos bastante data cada vez que acá tenemos que hacer un análisis. Sí, sacamos muchísima data. Así que, bueno, para eso están. Carolina, te mandamos un saludo grande, te agradecemos tu tiempo. Gracias por el contacto, buena semana. Igualmente. Pasaba Carolina Berardi, integrante del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, para profundizar y traer mayor claridad sobre cuáles son las implicancias de este nuevo acuerdo e inicial desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional.